Bienvenido a una edición estelar de Mundo Cristiano. Es un gusto poder acompañarle y mi nombre es Angie Zamora. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? A continuación le presento los titulares. Francia se convierte en el primer país que establece el aborto como un derecho constitucional. Se ha preguntado qué pasará con Gaza después de la guerra y cómo se gobernará. Conversamos al respecto con un embajador israelí en Estados Unidos. Y el Ministerio Orphans Promise de CBN premió a los mejores promedios académicos de su programa de ayuda humanitaria. Le contamos todo esto y mucho más en esta edición estelar de Mundo Cristiano. El gobierno de Brasil emitió una nota técnica que pretendía ampliar el acceso al aborto en el país. A pesar de que la retiró el día siguiente, la Alianza Evangélica no tardó en levantar la voz contra este tipo de políticas. La Alianza Evangélica Brasileña fue muy clara en su rechazo a una nota técnica emitida por el Ministerio de Salud de Brasil, que ampliaba los alcances del aborto, publicada el 28 de febrero, a pesar de ser retirada un día después. El documento ampliaba el plazo del aborto legal de las 21 semanas y 6 días de embarazo, establecidos durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. El comunicado de la alianza aclaró lo siguiente. La Alianza Cristiana Evangélica Brasileña se opone a la nota técnica del Ministerio de Salud, aunque haya sido suspendida un día después de su publicación, ya que creemos en la importancia de expresar el pensamiento de parte de la población evangélica sobre este tema, desde nuestra convicción sobre el valor de la vida humana, como criaturas hechas a la comprensión de los avances científicos. La alianza reconoció que en este tema hay escenarios complejos como los embarazos no deseados o abusos, pero recordó que sí hay otra salida. Apostamos por la empatía, el cuidado de quienes sufren y la búsqueda de soluciones que no impliquen la deshumanización del feto. Entendemos que el ser humano se desarrolla desde la concepción y debe proteger su vida. Además, la alianza dejó en claro que apoya las políticas públicas para prevenir el embarazo precoz y garantizar el acceso a la educación sexual y a anticonceptivos seguros como alternativa al aborto. En Brasil, el aborto es un delito, pero debemos recordar e informar a quienes no lo saben que existen excepciones previstas en el Código Penal para situaciones específicas, como riesgo para la vida de la madre, violación y anencefalia fetal. Expresamos nuestro compromiso de promover una cultura de respeto a la vida y protección de los más vulnerables, buscando soluciones que perseveren la dignidad y el derecho a la vida de todos, desde la concepción hasta su fin natural. El documento especifica que está de acuerdo con un Estado democrático y laico donde toda la vida humana sea igualmente valorada. Afirma que excluir o menospreciar a grupos vulnerables como los no nacidos puede amenazar esta igualdad y dignidad. Francia se convirtió en el primer país que establece el aborto como un derecho constitucional. Los legisladores de ambas cámaras del Parlamento francés alabaron la reforma que consagra el derecho constitucional al aborto en su constitución, convirtiéndose en el único país del mundo que establece esta medida. Lo que realmente se intenta es legitimar la vulneración del derecho humano más fundamental, el derecho a la vida, al convertir un crimen en un supuesto derecho. El supuesto derecho a hacer lo que deseen con su propio cuerpo, lo cual para mí, digamos, no es algo real porque no es su cuerpo, es su hijo. Y este derecho al aborto ahora se consagró a nivel más alto y por lo tanto ni siquiera una ley que prohíba el aborto podría ir en contra de esta normativa porque sería una ley inconstitucional. Con una amplia mayoría de 780 votos a favor y solamente 72 en contra, la enmienda constitucional establece que existe en todo el país una libertad garantizada para abortar. Para el vicepresidente del Frente Nacional por la Vida, esta medida es una respuesta a las tendencias internacionales que amenazan con socavar estos derechos fundamentales. Hay que exponer un poco de eso, o sea, ¿por qué es que se está dando tanto dinero de organismos internacionales, verdad, a favor del aborto? O sea, siempre hay, como dicen en inglés, show me the money, muéstrame el dinero, ¿dónde está el rastro del dinero? Y exponer y sacar a la luz esos intereses económicos. Y también hay un ligamen con la Agenda 2030 donde se busca también una
un interés en despoblar el planeta, ¿verdad? Y precisamente esas decisiones son las que se están promoviendo. Así lo dejó entrever el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a través de un posteo en X en el que compartió que celebraban la decisión de Francia de garantizar los derechos de las mujeres y salvar sus vidas. Pero a todo esto, ¿podría marcar esta decisión en Francia un antecedente para que otros países tomen alternativas similares? Entonces, esto nos puede afectar a nosotros porque es un precedente muy siniestro, muy difícil y muy complicado. ¿Por qué? Porque ahora podrían venir algunos legisladores a decir, necesitamos el aborto no solo constitucionalmente, sino legalmente. Otro de los puntos que se pone sobre la mesa es el derecho a la objeción de conciencia, el cual podría verse afectado en forzar a un médico a realizar un procedimiento del cual no está de acuerdo por sus creencias cristianas, lo que podría traer como consecuencia perder su licencia médica o simplemente ser despedido por no cumplir con sus obligaciones. Y ante toda esta cultura de la muerte que se está promoviendo en Francia, uno de los mensajes hacia las personas providas que luchan y defienden a los no nacidos es alzar la voz y seguir salvaguardando a quienes no se pueden defender. Creo que nosotros, los grupos pro vida, tenemos que más bien ver esto no como una derrota, sino como un aviso de que, ok, si esto pasó en Francia, no podemos permitir que esto pase en nuestras queridas naciones de Latinoamérica o Iberoamérica. Necesitamos reforzar el movimiento pro vida, necesitamos proteger al niño y al embrión y al nasciturus, como se menciona, desde el momento de la concepción. Lo ocurrido en Francia debería ser un aviso de que nuestra democracia puede desaparecer con aplausos de la mayoría, de ahí la importancia de pedir a Dios sabiduría para elegir a nuestros gobernantes. El Ministerio Orphans Promise premió a los mejores promedios académicos de su programa de ayuda humanitaria. Los detalles al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Y gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. Y estas son buenas noticias porque el Ministerio Cristiano Orphans Promise de CBN premió el buen desempeño académico de niños que forman parte de sus programas de ayuda humanitaria, los Hope Bunker. Justo como en la parábola de los talentos, a aquel siervo que multiplicó sus talentos se le dio más. Así fueron beneficiados un particular grupo de niños quienes destacaron por su desempeño académico con los mejores promedios de calificaciones en sus escuelas, gracias a la ayuda que Orphans Promise de CBN les ha brindado a través del programa de los Hope Bunkers. El apoyo recibido a través de Orphans Promise ha sido una gran bendición. Ha permitido que los niños sigan desarrollando su educación en áreas como matemáticas, lengua, lectura y escritura, etc. Han seguido creciendo y aprendiendo y han recibido también la ayuda a través de material escolar, aparte de las clases particulares, y ahora las computadoras, que ha sido una gran ayuda. A estos pequeños que destacaron con sus calificaciones en las escuelas se les ha brindado, además de una experiencia inolvidable en el Museo de los Niños de Costa Rica, unas computadoras portátiles para que puedan seguir destacando como estudiantes. El contexto de la comunidad en la que viven estos niños es de vulnerabilidad y pobreza, así que cuando estos niños reciben esta ayuda es realmente el apoyo que necesitan. Actualmente este ministerio cristiano ayuda en diferentes regiones de Latinoamérica a familias en estado de vulnerabilidad. En Orphans Promise estamos comprometidos con la educación de los niños. Creemos que la educación es crucial para romper el ciclo de la pobreza. En toda nuestra región en América Latina tenemos más de 20 proyectos en educación. Proporcionamos material escolar, clases particulares y también becas. Además, este ministerio ayuda con comedores para que los niños no tengan que preocuparse por la alimentación y solo estudiar. Si usted desea conocer más sobre este ministerio y ayudar, puede visitar el sitio web orphanspromise.org. Y todos decimos ¡gracias!
Y de Costa Rica nos vamos para Colombia porque pensando en la familia y la problemática que atraviesa la misma, la Sociedad Bíblica de Colombia está preparando personas que tengan ese llamado a ayudarla, formando misioneros con una perspectiva bíblica y pastoral que busquen soluciones a los desafíos que enfrentan las familias. Según un estudio, los principales problemas que afectan a la familia colombiana son la inestabilidad económica, la conciliación familiar y laboral y lograr mantenerse unidos. Es por esto que la Sociedad Bíblica, junto con un grupo de personas, vienen desarrollando el programa Dile Sí a la Familia. Sí a la Familia es un programa de la Sociedad Bíblica Colombiana que busca entregar elementos y herramientas pastorales para abordar con criterios bíblicos y con amor todas las problemáticas que la familia está enfrentando actualmente. El objetivo de este programa es formar misioneros de la familia con una perspectiva bíblica, promoviendo en los estudiantes un compromiso activo con la fe cristiana. Queremos levantar un ejército de misioneros de la familia que sepan enfrentar las dificultades a la luz de la palabra, con los principios de la palabra de Dios. Creemos que la familia es fundamental y el programa busca entregar esas herramientas y formar a las personas para que podamos proteger lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias. La Sociedad Bíblica de Colombia, en su compromiso con la familia y el servicio a la iglesia, brindan esta excelente oportunidad para aprender, crecer y profundizar en diversas herramientas para ayudar a las familias alrededor del mundo. Bueno, venimos trabajando ya hace más de un año con el programa y trabajamos con los pastores principalmente en las comunidades de fe, con los maestros en colegios y buscamos formar a las personas en la iglesia en Colombia. Este programa permite tener herramientas para abordar las problemáticas que afectan a la familia en la actualidad. La Sociedad Bíblica viene formando misioneros y estos misioneros son los agentes multiplicadores que llevan el programa. Tenemos un pool de facilitadores que venimos formando a nivel nacional, misioneros de la familia. Ya son varias personas que han visto los resultados llevando este programa para decirle sí a la familia. Desde Colombia, Mundo Cristiano, Angélica Pacheco. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se despegue, que al volver de la pausa le vamos a contar el trabajo que está realizando la Coalición Nacional Evangélica Latina. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Y seguimos con más de Mundo Cristiano. Hay una gran diferencia entre los cristianos estadounidenses y los cristianos latinos que viven en Estados Unidos. Por eso la Coalición Nacional Evangélica Latina trabaja para llevar el evangelio a los latinos según sus necesidades. Y nos encontramos ahora con el pastor Gabriel Salguero. Él es el representante de NALEC, de la Coalición Nacional Latino Evangélica en los Estados Unidos. Pastor, qué placer estar con vos, conocerte y estar acá en este momento. ¿Cómo está la situación en los Estados Unidos ahorita para la iglesia latina? Bueno, la iglesia latina evangélica son los evangélicos de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Como bien sabes, hay casi 64 millones de latinos en los Estados Unidos, de los cuales 22% se identifican
como latinos evangélicos o protestantes. Estamos hablando de casi unos 10 millones de personas, quizás un poquito más si cuentas a Puerto Rico. Así que hay un boom de crecimiento y como también sabes, somos una generación joven los latinos en los Estados Unidos. ¿Cómo es la vida de un latino evangélico en los Estados Unidos? Bueno, hay gran diversidad entre los latinos en Estados Unidos. Por ejemplo, yo viví en Nueva York y ahora vivo en Orlando, Florida. En Nueva York es una vida muy ajetreada, muy ocupada, nieve. En Florida es mucho más despacio, mucho más lento, calor. Después hablamos de Texas, de California. Yo diría que es una gran diversidad, pero yo creo que es, hablando de nuestra comunidad, muy comprometida con la evangelización, con la misión de la iglesia y con plantación de iglesias. Hay un gran crecimiento en plantación de iglesias. ¿Qué papel juega la iglesia evangélica en la conexión a la ciudad, en la creación de comunidad para el latino que está llegando apenas a los Estados Unidos? Nosotros somos la puerta de entrada. Proveemos servicios sociales, proveemos estudios de inglés como segundo idioma, proveemos a veces entrenamiento de trabajo. Y no solo eso, los conectamos a los empresarios que ya están allí. Somos el puente entre la diáspora y los nuevos inmigrantes que están llegando. Entonces, en la iglesia lo que tú ves es Dios usándolo como recurso para nutrir esa nueva ola de inmigración, mientras también la gente como yo, que nació en la diáspora, nos conectamos. Entonces yo diría que la iglesia latina es la servidora de las comunidades inmigrantes y también la empoderadora de sus sueños, de las iniciativas que Dios tiene para ellos. ¿Cuál es el reto principal de la iglesia hoy? Mire, aunque usted no lo crea, es la secularización. Hubo un estudio que dice, entre más tiempo nuestros jóvenes latinos pasan en los Estados Unidos, más seculares son. El crecimiento mayor entre lo que se llama la generación Z en Estados Unidos, entre los latinos, no es el movimiento evangélico ni el movimiento pentecostal, es el movimiento secular. Muchos abandonan la fe. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reevangelizar la generación Z y también darle espacio para que dirijan y para que sean emprendedores en lo que Dios tiene para ellos. Yo creo que ese es el reto número uno. El segundo yo creo que es la migración, cómo navegamos las realidades de la migración, cómo recibimos la gente donde proveemos oportunidades para servir, para ser parte de esta sociedad que somos casi 360 millones de habitantes en Estados Unidos. Es mucho. Pastor, tú eres segunda generación llegada a los Estados Unidos, ¿cierto? No vienes directo, tu migración, ya vos naciste. Yo nací en el estado de New Jersey, en un diciembre frío. Mis padres son de Puerto Rico, pero yo nunca he vivido, a menos que estaba en misión o trabajo misionero. ¿Cómo has hecho para no perder la raíz? Porque es como estar hablando con un puertorriqueño, pero no es la realidad de todos los migrantes. La segunda generación post-migración normalmente ya no está ligada a sus países ni a las raíces. No, es una realidad de la migración. Hay una pérdida de lenguaje, y no solo los latinos, los asiáticos, los italianos, los irlandeses. Ya para la segunda o tercera generación hay unos cambios de cultura. En la Biblia, lo que vimos con Nehemías, con otros, cuando regresaron, dijeron, no, ustedes están cambiados, ustedes son diferentes, como que hablan con un acento. Pero a mí lo que me ayudó es que yo me crié en una iglesia pentecostal latina, y allí se leía la Reina Valera del 1960, y ahí se adoraba en español, la adoración, la liturgia, todo en español, y eso me ayudó. Encima de ello, siempre he tenido conexión con América Latina. Mi papá fue misionero y plantador de iglesias en Guatemala, en la República Dominicana, y eso siempre mantenido mi corazón. Mi esposa, que es también segunda generación newyorriqueña, una puertorriqueña nacida en Nueva York, siempre hemos tenido ese corazón. Pero mira, mi hijo, que es tercera generación, se le hace mucho más difícil hablar el español. Y hay iglesias en Estados Unidos, bien sabes, que son dirigidas por latinos. Son todos latinos y solo hablan inglés. Son los latinos de esa segunda, tercera generación que les gusta la cultura, les gusta la pasión, les gusta el estilo latino, pero adoran en inglés. Hay iglesias que están en Miami y han tenido que mermar la cantidad de los cultos en español y empezar a hacer la misma cantidad en inglés. ¿Cuál es el reto principal de un pastor en los Estados Unidos latino? Yo creo que navegar la realidad pluralista cultural y pluralista religiosa. Por ejemplo, la iglesia que mi esposa y yo pastoreamos,
tenemos servicio en inglés, en español, en creol para los haitianos y en señas, American Sign Language para la comunidad sorda-muda. Entonces, la realidad de la diversidad estadounidense, un pastor tiene que tener una misión paulina. Con los romanos, con los griegos, y me convierto en todas las cosas para toda la gente, al fin de ganar algunos. Pero navegar esa pluralidad religiosa y cultural sin negar nuestras convicciones y nuestros principios evangélicos. Ese baile, si podemos usar ese lenguaje, esa navegación hay que hacerse con sobriedad y con inteligencia. Así es. Pastor, un placer conocerte. Estoy muy contento de poder escuchar en boca tuya lo que están haciendo las iglesias latinas. Muchas gracias, un placer estar contigo. Algunas de las preguntas que todo el mundo se plantea en estos momentos son: ¿qué pasará con Gaza después de la guerra y cómo se gobernará? El ex embajador israelí en Estados Unidos, Michael Oren, se unió al presentador de CBN, Gordon Robertson, para hablar de esto y mucho más. Bueno, hablemos del plan de posguerra. Netanyahu pide la presencia militar israelí y una zona de seguridad en la frontera. ¿Hay algún futuro previsible en el que Gaza vuelva a estar bajo el control palestino? Creo que es el objetivo final, encontrar un liderazgo palestino que sea responsable, que esté más comprometido en el futuro de sus hijos y nietos que con el matar a nuestros hijos y nietos. Y eso puede llevar un tiempo. Hay que tener en cuenta que Hamás lleva mucho tiempo gobernando la franja de Gaza. Ha criado toda una generación de palestinos que han aprendido literalmente antes de andar que lo más sagrado que puedan hacer es degollar a un judío. Y solo tienes que ver su televisión. Miren sus campamentos de verano. Miren el Plaza Sésamo palestino y vean cómo enseñan a los niños pequeños a asesinar, descuartizar y decapitar a la gente. Y eso es algo que hay que deshacer. Eso no se puede deshacer, ya sabes, solo por una orden ejecutiva. Significa cambiar todo el ADN de Gaza. Así que tenemos que encontrar ese tipo de liderazgo. Hasta entonces, no veo otra alternativa que un amplio control de seguridad israelí sobre Gaza. Puede haber una implicación internacional en la reconstrucción de Gaza. Tal vez una implicación interárabe en la reconstrucción de Gaza. Poner control de seguridad y una zona tapón. Y sé que la administración Biden ha dicho que no puede haber una zona tapón. Creo que Israel va a tener que atrincherarse aquí. Estados Unidos no va a renunciar a la zona tapón entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tenemos que asegurarnos de que ningún terrorista pueda volver a acercarse a esa frontera. Y la zona de amortiguación de la que estamos hablando, que es realmente de varios cientos de metros, creo una demanda razonable. ¿Puede Israel confiar en la comunidad internacional? Quiero decir, mira la historia de la UNRWA. Llevo años diciendo que debería ser desfinanciada y que ya no debería existir, pero ahora tenemos la revelación de que en realidad empleaba terroristas o miembros de Hamás. Sus empleados participaron en el atentado del 7 de octubre. Te escucho decir que debería haber una gobernanza internacional para Gaza, pero ¿se puede confiar en ella? Bueno, he dicho gobernanza, no control de la seguridad. El control de la seguridad tiene que estar en manos de Israel precisamente por eso. No se puede confiar en ellos. Y, por cierto, la UNRWA tiene que ser desmantelada, no solo porque dio cobijo a terroristas y utilizó sus escuelas como arsenales, sino porque la UNRWA es la única organización del mundo que perpetúa el problema de los refugiados. Es decir, eres un refugio, no un refugio palestino. Aunque tu tatarabuelo fuera un refugiado, o aunque tenga la ciudadanía de otro país. Y por cierto, ten en cuenta que los llamados refugiados en Gaza, los llamados refugiados en Judea, Samaria, Cisjordania, están por su propia definición viviendo en Palestina. Así que ni siquiera entiendo por qué son refugiados. Hay que desmantelarlo y poner en marcha un sistema escolar diferente, que enseñe a los niños palestinos a vivir en paz y no en guerra. Nadie habla de un Estado palestino, que la gente sabe lo que producirá. Bueno, llevemos esta hipótesis más lejos. Si hay un Estado palestino y, ya sabes, la llamada solución de dos estados, ¿no va a ser tan radical como lo que estamos viendo ahora? ¿No estarán dedicados a la destrucción de Israel?
Bueno, sí, ciertamente. Si los líderes de ese estado han venido al sistema educativo palestino, eso creo que no es cuestionable. Y la gran mayoría de los israelíes entienden esto. Quiero decir, incluso la gente de centro izquierda entiende que si un estado palestino nace hoy, mañana, luego va a ser un estado de Hamas. Yo vivo en Jaffa y en el sur del Tel Aviv, en la costa, pero miro por la ventana trasera de mi apartamento y veo las colinas del Hebrón. Si hay un estado palestino en esas colinas, no estaremos al alcance de un cohete, sino de un rifle. Pueden meter una bala por mi ventana trasera. Y ya sabes, ningún israelí va a estar de acuerdo con eso. Francamente, pensamos que es una locura. Bueno, volvemos ya a la misma situación en la que Israel ha estado una y otra vez, en la que puede ganar la batalla, pero no la paz. Bueno, creo que desde 1948 hemos seguido una táctica que es también nuestra estrategia, y es que estamos en un entorno increíblemente hostil, y de vez en cuando tenemos que recordar a nuestros enemigos que no es muy buena idea hacernos la guerra, y algunos de esos enemigos eventualmente llegarán a la conclusión de que la guerra no es el camino a seguir. Así ocurrió en Egipto, que intentó librar no una, sino 4 guerras de destrucción nacional contra nosotros, y finalmente el gobierno egipcio llegó a la conclusión de que no era una buena manera de proceder. Los jordanos libraron 2 guerras de destrucción nacional contra nosotros y llegaron a la conclusión de que no era una buena manera de proceder. Y así ocurrió también con los países firmantes del acuerdo de Abraham. Y ya sabes, este es nuestro destino. Este es nuestro destino en Tierra Santa, en la tierra de Israel. Y ocasionalmente tendremos que luchar para ser un pueblo libre en nuestra patria. Y entre esas batallas seguiremos desarrollando lo que es, desde cualquier punto de vista internacional, uno de los estados-nación más exitosos del mundo. Y asegurarnos nuestras fronteras a veces es un precio terrible. Las aseguraremos y seguiremos teniendo éxito. Le presentamos un resumen de nuestro podcast Cuenta Regresiva. Soldados con la X. O soldades. O con el o soldades, exacto. Tal y como está. Esto no lo habíamos Pero conversado. Ya hay gente, yo un día de esto escuché a alguien hablando así y yo me río, ¿qué voy a hacer? Milei con estas acciones está escudando lo que nosotros hablamos la semana pasada, ¿se acuerda de la señora mayor que... Creo que ahí tal vez está el problema. Yo no digo que estudiar esté mal, pero están adoctrinados. De que no lleguen a ese extremismo de empezar a juzgar a las personas por los pronombres que utiliza los grupos LGBTQ. El apoyo a Israel entre los evangélicos estadounidenses menores de 30 años cayó más de un 35% en solo 3 años. También existe un tema del apoyo internacional, cómo las personas alrededor están viendo. Sin Estados Unidos, Israel no existiría. Y lo digo como israelí, afirma el Dr. Fromen. El cristianismo ha sido muy importante y ha sido una base muy fuerte para lograr defender lo que Israel está haciendo. Porque no creían. El lenguaje de Jesús nunca fue imposición, fue de convencimiento. ¿Deberían todos los países poner leyes a este punto anti-LGBTQ? Yo no creo que hubiese sido bajo la imposición, sino lo que lo hubiera promovido hubiera sido una guerra. Hay ciertos puntos en los que sí hay que poner límites, como lo hizo Argentina con Milei. Y llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga.